Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí presencialmente y también a todos los que nos acompañáis online. Y ante todo, muchísimas gracias a las personas invitadas que desde su generosidad han decidido compartir con nosotros pues, su experiencia, sus pensamientos y sus ideas. Es un enorme placer poder contar con María Luisa Grau y Begoña Echegoyen de Museo Pablo Serrano, Luis Ferreiro de Musearia, que es una empresa creadora y productora de exposiciones itinerantes, Ana Galán, gestora de colecciones, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y de Cita en Oporto, Hernán Crespo, el jefe de producción de exposiciones Fundación La Caixa, y Miguel Ángel Orite, especialista en museografía, iluminación, fundador de Intervento, autor de publicaciones especializadas. Todas estas personas tienen un currículum súper largo, pero os van a presentar su trabajo, por lo cual no os voy a robar este tiempo. Mi nombre es Ana Biderman. Y antes de empezar, me gustaría también dar las gracias al fantástico equipo de LAB, que nos ha abierto sus puertas para acoger este evento, así como también todo el equipo del grupo de investigación en el proyecto en el que se inscribe este evento de hoy. Se trata de un proyecto dedicado a la sostenibilidad de servicios y productos culturales, enfocado hacia exposiciones itinerantes y temporales. ¿Por qué justamente a este tipo de servicio cultural? Porque pensamos que las exposiciones, pues, citando, ¿no?, a Douglas Worth, son estos espacios, como los museos, que permiten al público pues, encontrarse con temáticas atemporales, ¿no?, hacer estas grandes preguntas, y por eso pueden ser justamente agentes de cambio, ¿no?, agentes de cambio hacia una cultura de sostenibilidad. Nuestro objetivo es desarrollar una metodología de diseño que tenga en cuenta las tres dimensiones de sostenibilidad: medioambiental, social y económica, y, ¿por qué no?, también la cuarta, que es la dimensión cultural. Todas las dimensiones están interdependientes, por lo cual pocas veces tenemos unas soluciones fáciles, ¿no? Tenemos que más bien permanecer un tiempo un poco más largo en esta complejidad o en estos, a veces, problemas que solucionar, y mirarlo desde distintas perspectivas. Y este es el objetivo de nuestra reunión de hoy, justamente poder juntar las distintas perspectivas y las distintas miradas sensibles hacia el inestable equilibrio entre todas las dimensiones de la sostenibilidad. Así que, sin más, os cedo la palabra a los invitados, y si os parece bien, después de las intervenciones, abrimos un debate. Gracias. María Luisa, si quieres empezar. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ana, por invitarnos a Begoña y a mí, ¿no?, para que el IAC Pablo Serrano pueda estar presente como institución, en este caso de la ciudad, ¿no?, y podamos exponer cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestra práctica en materia de sostenibilidad. Lo hemos repartido entre Begoña y yo para que cada una muestre una de las facetas, ¿no?, que en este caso tiene una actividad. En este caso, para comenzar, quería señalar dos cuestiones que nos diferencian, ¿no?, del resto de experiencias. Por un lado, que el IAC Pablo Serrano es un museo. Entonces, la cuestión de la sostenibilidad iría más allá de lo que es la gestión de la exposición, de las exposiciones temporales. Tenemos que tener en cuenta también lo que es la exposición permanente y también la sostenibilidad en las áreas de reserva. Todo esto lo fuimos además hablando conforme estábamos preparando toda la presentación. Y por otro lado, hay que tener en cuenta otra cuestión, que es la dimensión de las exposiciones que hacemos, en nuestro caso vinculadas al arte contemporáneo y centradas bien en el ámbito autonómico o nacional, lo que hace que las cuestiones referentes a la sostenibilidad, sobre todo en el transporte, el movimiento de obras, que es lo que mayor impacto puede tener, ¿no?, pueda estar más controlado. Cuanto mayor es la institución, mayor es también el impacto, ¿no?, por la dimensión de su actividad. Queremos señalar en este caso que las tres R's asociadas a la sostenibilidad, ¿no?, el reutilizar, reducir y reciclar,
Es una práctica que llevamos a cabo desde hace unos años en el museo, por dos cuestiones. En primer lugar, por pura lógica, porque cuestiones que se llevan a cabo simplemente porque hacerlas de otra manera sería una locura. Y por otro lado, por una gestión respetuosa de los recursos públicos, ¿no? En este caso se trata además en el resto pueden ser empresas más vinculadas, ¿no?, de carácter privado. En nuestro caso es una institución pública y hay que tener muy en cuenta también esa gestión responsable de la financiación pública. Basándonos en estas dos cuestiones, también se ha introducido evidentemente la sostenibilidad, ¿no?, pero como un elemento que ha venido después, puesto que cuando esto se empezó a hacer todavía no estaba esa sensibilidad hacia este ámbito. Centrándonos ya en cuestiones concretas, tenemos que señalar, bueno, vamos a centrarnos en los puntos calientes, podríamos decir, en lo que es la producción de las arquitecturas efímeras, mobiliario, enmarcaciones, producción de cartelas, vinilos y demás. Y por otro lado, todo lo vinculado con el transporte de obras, ¿no? Desde la realización de los embalajes, el movimiento en sí y la figura del correo también. Por lo que se refiere a lo que son ya las construcciones, todo lo que es la arquitectura y la museografía, hay que señalar, por un lado, en primer lugar, las características de las salas que hay en el museo. Es un museo muy grande que creció a raíz de una ampliación que se realizó y que se inauguró en 2011, un momento además complejo desde el punto de vista económico, y que tenía hasta hace unos meses 4 salas de exposición. La más pequeña, 120 metros cuadrados, otra de 400, otra de 500 y otra de 600, completamente diáfanas. Eso implicaba, era absolutamente necesario hacer una estructuración del espacio con una arquitectura efímera que en un principio, durante los primeros años del museo, teniendo en cuenta también, como digo, las circunstancias económicas complejas que estaba todo el país, ¿no?, se hizo una estructura en forma de T para las tres salas más grandes, y era una estructura sencilla, pero que era muy versátil, permitía crear 4 ámbitos para exponer, ¿no?, y que se pudiera vertebrar bien el discurso de las exposiciones que se pudieran plantear. Sin embargo, a partir de 2016, bueno, era una estructura al final un poco rígida, ¿no?, porque había artistas que sí que podían tener la necesidad, ¿no?, de demandar algunos cambios y demás. Eso se hace sobre todo a partir de 2016-2017, en el que se mantiene, se respeta esa estructura que puede haber ya, ¿no?, en forma de T, sobre la que se van realizando cambios. En estos casos, los cambios a veces son recrecer alguna parte, algún saliente y demás. Ahí lo que hacemos es se desmonta parte de ese muro y se reutilizan las propias planchas de DM con lo que están hechas los parabaños, ¿no?, que al final es una generación de muchísimos residuos, ¿no?, todo el impacto en materia de sostenibilidad que señalamos. Eso se va haciendo siempre que lo permite el material, porque llega un momento en que está ya muy deteriorado. En ese caso, lo que se hace es se hace un traslado al punto limpio para la gestión correcta de los residuos. También hay que señalar que en algunos casos, como por ejemplo la sala más pequeña, la de 120 metros cuadrados, y lo que se optó es por hacer 2 paravanes de carácter móvil, ¿no?, que los podemos desplazar y podemos ir cambiando lo que es la organización del espacio. Pero eso sobre todo porque es una sala mucho más pequeña y es más cómoda en ese sentido. Señalar también, por ejemplo, en materia de lo que son el mobiliario, ¿no?, vitrinas, peanas, evidentemente hay una reutilización constante de todo eso. En un principio había a lo mejor diseños un poco diversos, ¿no?, algunas vitrinas se habían hecho con las estructuras en metal, otras en madera. Con el tiempo hemos tendido a tratar de establecer un diseño lo más sencillo posible, de manera que se pueda reutilizar y que todo el mobiliario sea siempre urbano, que no haya una mezcla. Como digo, no solo lo utilizamos nosotros, sino que en algunos casos hemos prestado a museos que forman parte de la misma institución, de la misma administración, y que eso permite también, pues, esa colaboración, ¿no?, de reducir también toda esa generación de consumo. Luego, en cuanto a las enmarcaciones, sería lo mismo. Veníamos de unas enmarcaciones, sobre todo de los años 90 y principios 2000,
que claro, las modas también van pasando, ¿no? Y se veían un poco más desfasadas y en los últimos años se han ido renovando todo el tema de las embarcaciones. También utilizando un diseño como muy estandarizado, madera de haya y con unas dimensiones que no se hacen teniendo en cuenta específicamente la obra que se va a enmarcar, sino teniendo en cuenta que eso se tiene que reutilizar posteriormente y siempre se le va a dar un poquito más de holgura, ¿no? Para que eso pueda tener una vida posterior. Y en lo que sí que tenemos ya algunas más lagunas, ¿no? Más dificultades, es todo lo que es la materia vinculada con la producción de vinilos, bien de corte, los de gran tamaño. Eso es algo que, igual que el resto, intentamos reutilizarlo en la medida de lo posible. Claro, en un vinilo siempre tiene que haber una exposición, ¿no? Para dar toda la información que quieres transmitir. Es plástico, no lo reciclamos. No sé si existe una manera de poder reciclarlo. Las cartelas antes eran de cartón pluma, llevamos ya años que las hacemos en PVC y sucede lo mismo. No las tiramos, las vamos guardando todas. Tenemos ahí como un almacén de cartelas que tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Hay que ver cómo se puede reutilizar. En algunos casos podemos dar algún uso secundario, ¿no? No vinculado con la función de la cartela. Y cuando son exposiciones itinerantes que hemos producido nosotros y que movemos, evidentemente las cartelas se mantienen y tratamos de hacer lo que son los textos en un dibón para que no sea necesario ir produciendo nuevos vinilos, ¿no? Sobre todo porque hay que adaptar muchas veces a distintos espacios de dimensiones más pequeñas y eso es un poco más complejo también. Por otro lado, también en relación con la producción de elementos añadidos, ¿no? Estarían los catálogos. No es estrictamente algo vinculado con la sala de exposición, ¿no? la museografía y demás, pero que durante muchos años se hacían ediciones enormes, ¿no? Muy, muy largas, que muchas veces se quedaban bastantes ejemplares en cajas. Eso se ha tendido a reducir también. Ahora hacemos unos 300 ejemplares y se cuelga en la página web el catálogo en PDF para aquel que quiera tener, no le importe tener el libro físico, ¿no? Pueda hacer uso del PDF. La otra cuestión con la que os queríamos pasar a compartir la experiencia, en primer lugar, por un lado, queremos señalar que el embalaje que usamos es principalmente blando, soft packing, reforzado con caja de cartón, salvo cuando son obras por su carácter matérico, no por cuestiones de conservación, porque si la obra no está en buen estado de conservación no se presta, pero si son obras más delicadas, como por ejemplo me viene a la mente el caso de Juana Francés, ¿no? Que era su obra era muy matérica, con tierras, con elementos añadidos, ahí siempre se hace el transporte con caja. Tendemos a poder reutilizar cajas que tengamos nosotros, adaptándolas, o bien se alquila a la empresa que va a realizar el transporte. Y solo en casos muy concretos se encarga la construcción de cajas nuevas. Por ejemplo, un caso que sí se hizo, mandamos 35 fotografías de una exposición que habíamos producido en el museo a Pekín. Claro, si mandas 35 fotos a Pekín no tienes que mandar en caja. Se hicieron 4 cajas, pero esas cajas después, esa exposición ha seguido de itinerancia por 4 sedes y ya está, yo creo que bastante amortizado a nivel económico y medioambiental. Si lo hubieras hecho en embalaje en blando, hubieras generado aún más residuo. Por lo que se refiere a lo que son los transportes, principalmente al tratarse de un centro que trabaja sobre todo artistas de Aragón y de España, el transporte es principalmente terrestre, en vehículos. Se suele hacer todo en el mismo vehículo, si viene desde distintos lugares, solemos utilizar transporte combinado, no hay ningún problema en ese caso. Y cuando se ha hecho transporte internacional, también se ha hecho con combinados. Y por lo que se refiere a los correos, tanto en nuestro caso, tratamos de limitar también las salidas, ¿no? Para aquellas obras que son o muy delicadas o muy significativas para la colección o cuando se presta un número ya considerable de piezas. Si sale una pieza, confías en que la institución que la va a recibir obviamente la va a tratar bien, ¿no? Hay un diálogo, pueden mandar luego los informes de conservación, nosotros los hacemos también cuando salen las obras, hay un control en ese sentido. Y hay también, sobre todo a raíz de la pandemia, obras que nosotros hemos pedido prestadas
que no ha venido el gobierno. Era, por ejemplo, el caso de Suiza, que vino una colección de dibujos, y lo que se hizo fue la supervisión a través de fotografías y vídeos que fuimos haciendo durante el desembalaje. Y hasta aquí, que me he extendido un poquito esta parte, ¿no? Ahora Begoña os da la otra visión. Ahora que tomamos medidas respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Pero no solamente en el mundo de las exposiciones temporales, sino en el día a día del museo. Pues lo típico, apagar los aparatos electrónicos, reciclaje de papel, no imprimir documentación que no sea estrictamente necesaria. Incluso en las empresas de limpieza tenemos lo que es un contrato ecológico para que utilicen productos ecológicos, ¿no? Pero está claro que queda mucho por hacer y eso somos conscientes y eso es un reto para el futuro. Como hemos visto, casi todo lo que hacemos tiene que ver un poco con el trabajo de la lógica, hacer bien las cosas. Pero sin embargo no tenemos unos objetivos marcados. Tenemos que hacer esto de esta manera y tenemos que implicar así a todos los trabajadores del centro y a todos los agentes que trabajan, externos que trabajan con nosotros. Entonces a lo mejor sería interesante crear esa hoja de ruta en la que nos hiciéramos preguntas de qué medidas queremos tomar, ¿no? Y sobre todo para tener conciencia si somos capaces en nuestro centro, con nuestras capacidades, de poderlas hacer con nuestras características y con nuestros medios materiales y humanos, ¿no? 4 puntos podrían ser importantes. El correo, que ya habla María Luisa, ¿no? Tener muy claro, por ejemplo, pues casos, como hemos dicho, queremos mandar un correo, qué casos podríamos utilizar una videoconferencia, o incluso qué casos podríamos contratar a un restaurador externo que viviera o trabajara en la localidad donde va a ser la exposición para que supervisara todo el proceso. Otro punto pues podría ser el ahorro de energía, ¿no? ¿Cómo ahorramos energía en el museo? Las luces LED son un paso muy importante, pero sí que es cierto que tendríamos que plantearnos, ¿podemos reducir el gasto de otra manera? ¿Podríamos incorporar, por ejemplo, en las salas lo que es un sensor de movimiento para que conforme vaya entrando el visitante las luces se fueran encendiendo poco a poco? No una iluminación, que la sala no estuviera a oscuras, a lo mejor las luces puntuales, las audiovisuales, pero visto cómo es el museo y las salas, igual es un poco complicado tal como es nuestro sistema de iluminación y las salas tan grandes y que cada exposición requiere un recorrido distinto. En ahorro de climatización, para nosotros es importante conservar las piezas, ¿no? Y que la temperatura y la humedad sean constantes, pero podemos mirar a ver si existe algún sistema más sostenible, más eficiente, ¿no? Y que no provoque tantos gastos como a lo mejor podemos tener. No sé, otra pregunta es que podemos hacer, como hemos dicho, los materiales, su reutilización y su reciclaje, ¿no? Tendríamos que a lo mejor plantearnos qué porcentaje de material somos capaces de reciclar y qué porcentaje de material somos capaces de reutilizar. En este caso sería muy interesante crear a lo mejor redes institucionales para poder prestarnos todo el mobiliario expositivo, ¿no? Incluso también porque no crear un almacén en el que todos pudiéramos participar, ¿no? Y alquilar a ese almacén o prestarnos directamente. Y luego el reciclaje, pues saber qué hacemos con todo el material que no somos capaces de reciclar. Como bien ha dicho mi compañera, todo el caso de vinilos, todas las cartelas que almacenamos. Y como no todo el material es capaz de reciclarse y de reutilizarse, ¿por qué no tener en cuenta el tipo de material que utilizamos? Podríamos pensar, por ejemplo, en la contratación, en los pliegos de contratación para las empresas, a lo mejor valorar que utilicen pintura, por ejemplo, con etiqueta Ecolabel, la etiqueta ecológica europea, o madera ecológica proveniente de bosques sostenibles, y a lo mejor pues ya no solamente eso, y que no utilicen tanto PVC o plásticos, sino que utilicen proveedores locales, que igual es más sostenible que utilizar estos materiales ecológicos, ¿no? Porque no hay que viajar tanto, etc. Y por último punto, que creo que es importante, es la concienciación del visitante, ese aspecto social, y que concienciar un poco de lo que es el desarrollo sostenible, la ecología y el cuidado del medio ambiente. Podríamos plantear a lo mejor informar de la huella de carbono que podemos dejar a través de una exposición temporal. Podemos utilizar distintas calculadoras, por ejemplo, el Gobierno de Aragón tiene una, pero podemos certificar como evento esa huella y que el público lo sepa. Y por último, a través de las exposiciones temporales, ¿no? Yo creo que en eso el museo sí que hemos hecho
unas cuantas exposiciones. De hecho, el año pasado tuvimos una exposición a través de la colección Circa 20, que era la vida de los objetos, y que a través de distintas obras pues veíamos cómo el ser humano era capaz de transformar el mundo, incluso el ecosistema, a través de los residuos generados y de las construcciones. En el vestíbulo del museo hay una obra de Nacho Arantegui, que es un árbol recuperado del Canal Imperial y que lo pintó con un aluminio reciclado, un poco para concienciar de la reversibilidad de nuestros actos con el medio ambiente. Este año también hemos tenido una exposición de un proyecto del Colegio de Torres de Berrillén, en el que los niños pues cogieron residuos de las orillas del río Ebro y del río Jalón, ¿no? Y hicieron un árbol y luego situaron junto con fotografías para hacernos ver todo lo que estaba generando los residuos, ¿no? En el medio ambiente. Y por último, ya para terminar, actualmente estamos montando una exposición en el museo que se inauguró recientemente, de los artistas Amadeo y Buendía, que solamente el título ya lo dice todo: terrenos baldíos, comunicación urgente contra el despilfarro. Gracias. Luis, si quieres seguir. Muy bien, pues no, en primer lugar agradecer mucho a Ania y a todo su equipo la organización de este evento, que creo que es tan interesante, y a la vez porque nos permite, en este caso, a personas de diferentes ámbitos de una misma industria explicar experiencias que tienen puntos de conexión, pero que se ven muchas veces desde perspectivas distintas. Escuchando a María Luisa, te das cuenta de que tenemos muchas veces retos que son muy similares, y por lo tanto eso también es una sensación de cierto alivio el compartir, digamos, esas preocupaciones con personas que trabajan en este ámbito. Para empezar, quería muy brevemente explicar qué es Musearia, porque en este caso, efectivamente, nosotros somos una compañía privada, fundada hace más de 20 años, y nos dedicamos a crear exposiciones. Quizás un poco lo distinto de Musearia es que no somos una compañía de diseño de museos, sino que somos nosotros mismos los que decidimos qué tipo de temáticas queremos tratar, y a partir de ahí construimos una exposición que siempre es itinerante, trabajando normalmente con los museos más importantes de ese campo y con los historiadores o expertos de esa temática. Y no solo creamos y producimos la exposición, sino que luego gestionamos toda su gira, en este caso por todo el mundo. Entonces, uno de los retos a los que nosotros nos enfrentamos es que estamos creando una exposición que es itinerante, pero que en realidad va a estar en 7 o 10 años por todo el mundo. Ahora mismo tenemos 3 exposiciones: Titanic, que ahora mismo está en Suecia, Auschwitz, que también está en Suecia, y sí, en Auschwitz, si sumamos los metros cuadrados de las 3 exposiciones, depende siempre de cada sitio, porque hay una cierta flexibilidad, pero estamos hablando de más de 3.500 metros cuadrados. O sea y son exposiciones que están diseñadas desde el principio para ser itinerantes, es decir, son muestras que van a estar durante 7 o 10 años de gira por todo el mundo. Y como decíamos, el aspecto internacional implica también una serie de retos en cuanto a la legislación, la sensibilidad o incluso la cultura que hay sobre el aspecto de la sostenibilidad. Básicamente tenemos 2 modelos de negocios en Musealia. Uno, que es cuando las exposiciones están en España. Eso nos permite a nosotros no solo producirlas en cuanto al montaje y a la adaptación del espacio, sino también a todo el proceso de gestión al visitante de la exposición, desde la venta de entradas al personal. Pero nuestro modelo principal, de hecho, está fuera de España, y eso nos obliga siempre a trabajar con instituciones que normalmente son museos, centros culturales o promotores privados que alojan la muestra. Entonces tenemos siempre que compatibilizar nuestra sensibilidad, su sensibilidad y el aspecto, digamos, económico de cómo podemos hacer que una exposición itinerante sea sostenible también en el aspecto financiero. Entonces, ¿qué retos plantean? Pues básicamente lo que estábamos comentando, es decir, aunque son muestras itinerantes, en realidad prácticamente es lo mismo, no es lo mismo, pero en algunos aspectos es muy similar a tener un museo fijo sobre una temática. En el caso de Auschwitz son prácticamente 2.000 metros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, en vuestro caso creo que sumáis también cerca de 3.000, pero hay muchos museos que tienen un tamaño menor a una de estas exposiciones itinerantes. Y tenemos siempre el reto de, uno, adaptarlo al espacio que tenemos, y luego a ver cómo podemos hacer una producción que normalmente implica, y no voy a entrar en el aspecto de gestión de colecciones, porque ahora nadie mejor que Ana para poder comentarlo, o en cuanto a iluminación, porque tenemos a Miguel Ángel, pero aspectos de producción, logística,
y de montaje que son sumamente complejos, también por lo que decíamos de que son países distintos, desde Estados Unidos a Suecia, a Portugal, España o no hace muchos años en Ucrania. Vamos a hablar un poquito, voy a hablar muy brevemente sobre cómo nos enfrentamos a este reto de los materiales, que comentaba también María Luisa, sobre aquellos que son permanentes y que podemos itinerar y aquellos que son temporales y que por mucho que uno quiera al final tiene que volver a producir cada X tiempo, y la gestión de esos residuos. Exacto, básicamente lo que nosotros hacemos es un modelo que es de alguna manera híbrido, es decir, tenemos unos elementos que son fijos y que se diseñan desde el momento inicial de la gira para que se utilicen durante 7 años y, lógicamente, son aquellos que tienen que ver con las vitrinas, con sus peanas interiores, con los marcos que tenemos para imágenes y la iluminación, que en este caso pues Miguel Ángel también podrá explicar. Entonces, desde el principio, en este caso, ya desde hace algunos años se ha introducido, lógicamente, el LED y esos son elementos que siempre viajan con la exposición. Implica una serie también de problemáticas en cuanto a logística. En el caso de Auschwitz, por ejemplo, son 5 containers completos con material que viaja de una exposición a otra, sin contar, en este caso, los objetos originales, que en esta exposición rondan los 700 y que implica una dinámica especial de tratamiento y de conservación, que Ana podrá explicar mucho mejor. Y luego hay una serie de materiales que, lógicamente, tenemos que producir a nivel local para cada una de estas ciudades. También, porque no es lo mismo estar en Suecia que estar en Estados Unidos por la cuestión de los idiomas. Comentábamos que, lógicamente, aparte del desgaste propio de la gira y del paso del tiempo, para nosotros está el tema de los idiomas. Entonces, una cartela en inglés, pues no podemos de ninguna manera utilizarla en Suecia. Lo que intentamos de alguna manera con los socios locales, y aquí volvemos al asunto de que hay países que tienen más sensibilidad, hay países que tienen menos, hay países en los que la legislación de hecho ya obliga a tener un cierto grado de sostenibilidad, es buscar en la medida de lo posible materiales, por ejemplo, para las cartelas que sean reciclables. Ahora hay Diaspa, por ejemplo, como muestra. Intentamos nosotros en la medida de lo posible, y no siempre lo es, por un aspecto económico, porque normalmente esas partes de producción local las paga el museo o el promotor de cada país y a veces, por cuestiones económicas prefieren PVC, por ejemplo, y su reuso después con vinilo, o los vinilos, que lógicamente pues también es material que muere en cada ciudad. Pero bueno, desde las estructuras de madera, que para nosotros el tema de las paredes también es un tema que intentamos negociar en cada una de las ocasiones, hasta la iluminación que nosotros traemos con las exposiciones, las cartelas que en la medida de lo posible intentamos producir en España y transportar, pero muchas veces se tiene que hacer a nivel local, o en este caso las moquetas que ahora cada vez más pues se nos piden y creemos que también es el camino, que sean ecológicas. Y bueno, al final nosotros hemos llegado a la conclusión de que dentro de la dificultad, este modelo híbrido en que los aspectos nucleares de una exposición itinerante se producen para una duración de unos 7 o 8 años y aquellos que son más efímeros se tienen que producir de manera local, es el sistema que hemos considerado más sostenible. Estos son algunos de los elementos de los que he hablado. Entonces, en la primera fotografía a la izquierda vemos una mezcla, vemos por ejemplo unas telas o vinilos que en este caso están producidos en Estados Unidos, la franja roja, que esto es lógicamente producción local y desgraciadamente su uso o su reciclaje o reuso es complicado para el museo local, y en cambio todas las imágenes que vemos a su derecha es material que nosotros sí que vamos transportando de una exposición a otra. Implica lógicamente que se hacen unas cajas de transporte, flight cases con ruedas, pero se amortiza ese material durante 7 o 8 años. Sí que es cierto que como nosotros en cada ciudad intentamos adaptar y añadir historias locales, pues a veces se tiene que producir algún elemento específico en fotografía o en marco. Vemos las vitrinas, que son también con sus peanas, y las cartelas. Las vitrinas y las peanas son elementos nucleares y por lo tanto viajan con la exposición. Las cartelas normalmente no, pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, como son giras de 3 años y hay objetos que durante esos 3 años la inmensa mayoría continúan, pues esas cartelas se reutilizan y permiten que no se tenga que producir en cada ciudad cada 6 meses una cantidad ingente, no sé cuántas cartelas son, pero son
o son muchas carteras, son cientos de objetos, y por lo menos. algunas tienen varias cartelas, entonces bueno, al final es una cantidad inmensa y no solo, para ser sinceros, no solo en cuanto a sostenibilidad, también en gestión, pues es mucho más útil el tener una producción que vaya a durar durante 3 años. En cuanto a las perspectivas, pues lógicamente yo creo que el objetivo es ir incorporando paulatinamente y progresivamente, y hablabais de este tema, aunque no exista en el caso de Musealia un protocolo específico sobre cómo ser sostenibles o buscar esa sostenibilidad, sino que todo el equipo que forma parte de la compañía y sobre todo los procesos de diseño, de producción, de conservación, logísticos, bueno, tengan interiorizado esa sensibilidad especial. Pero también es cierto que vemos un cierto cambio de tendencia y si bien hace 20 años, cuando nosotros comenzábamos a hacer exposiciones itinerantes, prácticamente no era un aspecto que tuviera una gran notoriedad, sí que ahora en los contratos, por ejemplo, este es un ejemplo de un contrato, en este caso en la Comunidad de Madrid, en el que ha sido la propia institución pública la que solicitaba que introducir en el contrato una cláusula en la que Musealia se comprometiese a una serie de medidas de carácter medioambiental, desde la producción, digamos, o el intentar evitar moqueta, por lo menos que no fuese ecológica, a sobre todo en este caso evitar el uso de PVC y sobre todo en el aspecto de iluminación, no solo por consumo sino también por producción, el uso de LED. Y creemos que probablemente en los próximos años veamos cada vez más a nivel internacional también como estas cláusulas forman parte de los contratos para la organización de exposiciones temporales, de manera que no solo se quede una retórica interesante, sino que tenga un efecto práctico a la hora en la que las empresas y los museos organizan exposiciones temporales. Es más placer también que se dé el turno a una compañera, como es compañera de batalla también, como es Ana Galán. La aproximación que voy a hacer es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque esta presentación la hemos preparado entre 3 personas que formamos parte del proyecto de investigación. Eduarda Vieira, que es la directora de CITAR, el Centro de la Escuela de Artes de la Universidad Católica de Oporto. Inés Rosa, que es estudiante de máster en la misma universidad. Y yo misma, que estoy haciendo mi postdoctorado con Eduarda. Y entre las 3 estamos intentando ofrecer un punto de vista desde la conservación de patrimonio cultural y cómo afecta al proyecto en este sentido, con lo cual es bastante complejo porque nos estamos viendo en un marco de otras disciplinas y esto nos ha supuesto saber pues, qué es lo que se está haciendo ahora mismo en el ámbito de la conservación y la sostenibilidad y todo esto enfocado, por supuesto, a una exposición temporal. Por tanto, la presentación que queremos hacer se va a enfocar en 3 puntos esenciales. Es un poquito académico, me vais a disculpar, también participo en un grupo de investigación en la Complutense que se llama GREPA, que es de gestión de riesgos y que os voy a presentar. La aproximación al proyecto es del patrimonio cultural. Veis que he puesto una fotografía de la Acrópolis, maravilloso. Siempre que se publica algo relacionado con sostenibilidad y patrimonio, aparece la Acrópolis. Es algo impepinable, eso es así. O relacionado con cambio climático o con patrimonio en términos generales. Aquí la cuestión va a ser más compleja porque estamos gestionando objetos, artefactos, colecciones. Entonces ya la cosa va a cambiar si queremos encontrar un decálogo, ¿no? de sostenibilidad. Está todo dicho ya, nos suenan los términos de Green Conservation, está todo dicho, que es lo que se ha dicho, realmente nos es útil o estamos mareando la perdiz, ¿no? Y es lo que queremos averiguar entre el equipo de personas que somos conservadoras restauradoras para aportar al proyecto. Y bueno, algunos puntos para el debate que nos han resultado también interesantes. La aproximación al proyecto es del patrimonio cultural. Os tengo que comunicar la buena noticia que tenemos un reglamento de desarrollo del convenio de Faro ratificado por España y que tenemos una nueva definición de patrimonio que lo vincula muchísimo más a su función social. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hacemos desde la conservación del patrimonio, en realidad,
está enfocado a una sostenibilidad social y cultural. Con lo cual, nuestro punto de partida, nuestro sujeto de estudio es un bien, un legado que tendría que tener las gafas de temáticos, pero bueno, es un legado único, es insustituible, es frágil y nos hace desde el primer momento valorarlo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Todo lo que vamos a hacer es perpetuarlo en el tiempo. Por tanto, asegurar la permanencia de este patrimonio cultural está en realidad entre la conservación y la accesibilidad. Hacerlo sostenible es actuar entre estos métodos de preservación y entre la accesibilidad social. Y en realidad, si nos paramos a pensar cuál es la función de nuestra profesión en este marco de sostenibilidad, de una exposición temporal con una magnitud de colecciones que Luis ha comentado, que es increíble, lo tenemos en dos vías. Nuestra praxis, en nuestro modo de hacer las cosas, en nuestros protocolos, en cómo gestionamos los riesgos, por ejemplo, y en los materiales que estamos utilizando. Por tanto, prever los riesgos y prevenir sería un punto. Adelantarnos y planear medidas y gestionar las situaciones de riesgo sería una acción sostenible. La aproximación que queremos dar a este proyecto es que ser sostenibles es gestionar riesgos. Sería un punto de partida, ¿no? Esta reflexión ya la tenemos de alguna manera avanzada porque ha sido también parte del postdoctorado que estoy realizando y parte de un proyecto previo que es el tracking o seguimiento de las colecciones, que esto sería, digamos, la aportación también a este proyecto de cómo gestionar los riesgos en cada uno de los pasos que necesita de movimiento este volumen de colecciones desde que se cierra en una sede y se instala en la siguiente. Y fue presentado en el Congreso Ciencia y Arte del Instituto de Patrimonio Cultural, al cual también os invito, si sois del sector, a participar de la siguiente convocatoria, que estará mismo abierta y que es uno de los eventos que reúne ciencia y arte, ciencia y patrimonio a nivel estatal, pues uno de los más importantes, ¿no? Y ahí pues llevamos esta evaluación de riesgos y esta evaluación sostenible del movimiento de piezas. Pero también quiero presentaros un proyecto innovador en el marco de GREPAC, del Grupo de Gestión de Riesgos de la Universidad Complutense de Madrid, y que tiene menos de un año. Esto no significa que no esté experimentado, porque las personas que forman parte de este grupo de investigación tienen una larga trayectoria en la gestión de riesgos y han puesto en marcha el Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural, que es una herramienta muy interesante. Es una pena que no lo pueda manipular, pero lo podéis hacer vosotros perfectamente, porque reúne todas las noticias, toda la actualidad, todos los eventos y todos los recursos que se pueden tener a mano a la hora de gestionar las emergencias en una institución, y la idea es incluso que sea una institución que apenas tenga recursos. Bueno, actuar de manera sostenible, que es entonces hacia dónde vamos, ¿no? para conservar de manera sostenible. Pues siguiendo los 4 pilares de sostenibilidad económica, ecológica, social y cultural, pues podríamos decir que en grandes rasgos la profesión respecto a economía y ecología podríamos agrupar en materiales, procedimiento y espacio. Las compañeras del museo lo han planteado así. Vamos a ver cómo se puede optimizar mejor y cómo se puede gestionar esta conservación preventiva, estos parámetros de temperatura y humedad, ¿no? Podríamos decir que optimizamos recursos, planteamos un uso eficiente de herramientas y materiales, que también lo que es sostenible es contratar profesionales adecuados para evitar praxis que deriven riesgos y que haya que volver a contratar, esta preferencia por los materiales reciclados y uso de materiales y disolventes de manera controlada. Y también os podría decir, bueno, y en nuestro ámbito de la conservación del patrimonio, ¿esto quién no lo hace? Porque si algo somos es ser creativos, ¿no? Somos muy creativos. Y esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, así que somos una profesión sostenible. En cuanto a sociedad y cultura, ¿qué podríamos decir? Pues comunicación y diálogo con las comunidades.
este es un cambio, un poco de cambio de paradigma. Desde nuestra profesión no es tanto público, no es tanto visitante, es más comunidad, es más individuo que va a percibir o que pretendemos que perciba un mensaje cultural, que perciba la significancia de esas colecciones, o al menos eso es lo que intentamos. Bueno, pues sería cuestión de hacer partícipes a estas comunidades de los procesos de conservación, de preservación y de identificación de estas colecciones. Esto sería un poco un resumen de lo que podemos encontrar, hoy en día. Pero hay una multitud de fuentes y de recursos publicados y de instituciones que se dedican a hablar o tratar, abordar la sostenibilidad en el patrimonio cultural. Teniendo en cuenta que nosotros lo que queremos es saber cómo ser más sostenibles en una exposición temporal, hay que apurar y hay que buscar bien y correctamente qué es lo que queremos. Con lo cual, lo que estamos haciendo en este momento es averiguar, plantear un estado de la cuestión que es puramente académico y es el estudio de las fuentes y de los recursos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues en base a una búsqueda estructurada de la información que nos diga pues cuando se ha publicado, si tiene 10 años, 15 años o 20 años. Cuando hablamos de gestión de riesgos o de sostenibilidad, el año en el que se publica es importante. Según el alcance, si es estatal o es internacional, si se trata de lo que os comentaba, praxis profesional sostenible o estamos hablando de materiales sostenibles. Si se trata de sostenibilidad medioambiental, económica, social, cultural, se aborda la sostenibilidad en un concepto museístico expositivo y de qué manera. Estos son los menos, en realidad, por eso hay que ir buscando bien la categoría de la fuente, si es un producto de investigación o si es un contexto profesional, el enlace a este recurso y una serie de palabras clave para así, con esta búsqueda y con el tratamiento de la información, poder ofrecer un estado de la cuestión objetivo y que pueda ser útil al proyecto. Bueno, y finalmente puntos para el debate. Y no se trata de ser surrealistas, esto es un giro. Hay cuestiones generales que me gustaría plantearos y son muy generales y es posible que sean hasta filosóficas, ¿no? Respecto a las significancias, ¿todo legado cultural conservable, musealizable, sostenible esto? ¿Puede haber una conservación sostenible cuando no hay un disfrute social, cultural inmediato por parte de estas comunidades? Sería la pregunta que yo querría plantear. ¿Son las prácticas de conservación sostenibles en términos de gasto? ¿Son las prácticas de conservación green o ecológicas? ¿Son las instituciones con las que trabajamos, los conservadores, sostenibles socialmente en términos de contratación adecuada? ¿Cuál es el gasto energético en el montaje de colecciones en una exposición temporal? ¿Hay montajes sostenibles? Y las específicas serían qué tipologías de materiales utilizamos en la preparación, el embalaje de colecciones y en el transporte que protejan el medio ambiente, qué tipo de mobiliario temporal fijo se diseña para el almacenaje y el trabajo de conservación en una exposición temporal, cómo se gestionan los residuos generados en el trabajo de conservación y gestión de colecciones en una exposición, cuál es el impacto en la huella de carbono, el trabajo de los correos o en el propio transporte de las piezas. ¿Se mide el impacto cuando no hay correo? Esto del correo también es amplio, ¿eh? Tengo sentimientos encontrados al respecto y siempre, como todo, hay que sopesar y hay que poner un balance entre, bueno, no queremos que haya correo, pero a cambio, ¿qué es lo que obtenemos?, ¿no? Respecto a sostenibilidad económica, pero también en cuestión de prevención de riesgos, ¿cuándo deja de ser sostenible el volumen de piezas en una exposición, ¿no? ¿Cómo repercute la gestión de riesgos en el patrimonio en la sostenibilidad de un proyecto expositivo? Y me he dejado cómo contribuyen las comunidades a reconocerse y proteger las colecciones de una exposición temporal. Esto es Faro, ¿no? El convenio de Faro. Puede ser considerado un indicador de sostenibilidad cultural y muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Yo creo que el tema de la sostenibilidad es algo que está vigente plenamente en la sociedad, es un tema que preocupa en todos los estratos sociales, todos los actores sociales. Es algo que, dados los últimos datos de la conservación medioambiental del planeta, es algo urgente y que tenemos que abordar ya.
porque unas veces nos dicen que si no hacemos algo ya llegaremos tarde y otros dicen que ya hemos llegado tarde. Creo que es interesante esta reunión, esta conversación, porque somos actores de un mismo drama, digamos, y veo que encontramos soluciones convergentes, ¿no? Es decir, estamos trabajando en el tema de las exposiciones y los temas que abordamos, los temas que tratamos son en muchos sentidos convergentes. Estas las 3 R's de la sostenibilidad, que son la reducción, la reutilización y el reciclaje. Desde la Fundación La Caixa, que es un modelo muy particular dentro del ámbito museístico, es la institución tiene en España 9 centros culturales con 15 salas de exposiciones. Entonces, desde el área de protección de colección, de exposiciones y colección, lo que se hace es producir exposiciones tanto con instituciones de fuera de España, como el British Museum, el Louvre, pronto la Tate, la Cinemateca Francesa, el Pompidou. Son exposiciones en donde la Fundación La Caixa tiene una colección de arte contemporáneo, pero nosotros tratamos una diversidad de temas. Entonces, estos socios, digamos, internacionales nos prestan sus piezas, y nosotros lo que intentamos es que nuestras exposiciones viajen a través de todos los centros culturales que tenemos. Esto implica bueno, como aquel espectáculo circense de los platillos, ¿no? Que tienes que ir moviendo los platillos así para que no se caigan ninguno y todos estén girando al mismo tiempo. Una manera que y el tema de la sostenibilidad nos preocupa ya desde hace mucho tiempo, pero cada vez es más importante, más urgente, y cada vez pensamos más en cómo podemos hacer exposiciones sostenibles. Uno de los primeros soluciones que hemos encontrado es, por ejemplo, que el periodo de exposición de cada una de las muestras en el centro, en la sede, se alargue, con lo cual consigues que la programación se mantenga a lo largo de todo el año con menos exposiciones, y esto a la larga repercute en el impacto que tienen las producciones desde el punto de vista medioambiental y sostenible. Aparte de esto, y gracias a la complicidad de estas instituciones extranjeras, conseguimos que nuestras exposiciones lleguen a itinerar casi a los 9 centros que tenemos. Recientemente se inauguró el CaixaForum de Valencia con este software. Y entonces hay exposiciones que ya están programadas para itinerar a los 9 CaixaForums, con lo cual tienen una vida de aproximadamente 5 o 6 años. Es decir, que con una sola producción ya no es que dura 3 meses ni 2 años, sino que conseguimos que vaya hasta los 6 años, ¿no? Esto significa un gran ahorro tanto desde el punto de vista energético como de materiales en lo que es la producción de las exposiciones. Intentamos también desde el punto de vista logístico que nuestro personal que hace el seguimiento de la producción racionalice sus viajes. La Fundación La Caixa, como institución, tiene el certificado 14001, que es de gestión ambiental. Entonces dentro de nuestra empresa se mide la huella de carbono que vamos dejando, y entonces ya tenemos esta conciencia de intentar hacer todo desde el punto de vista más eficiente posible. Y desde el punto de vista del diseño, ya desde las primeras etapas de la exposición, cuando comenzamos a trabajar con el diseñador, intentamos guiarle, ¿no? Acompañarle, no le dejamos suelto y que ya venga con su producto después de 3 meses de acabado, sino que vamos trabajando en conjunto para que de todo lo que hemos aprendido en cuanto a lo que es la sostenibilidad, le podamos imbuir de manera que su proyecto sea no solo funcional, que cumpla los parámetros estéticos, sino que además sea sostenible desde el punto de vista de la producción. Aquí tenéis, por ejemplo,
una captura de pantalla del calendario que tenemos y aquí se ve cómo una misma exposición va itinerando por los diferentes centros a lo largo del tiempo. Normalmente entre que se cierra una exposición en un CaixaForum hasta que se abre en el próximo pasa un mes. Entonces contamos siempre con este tipo de cadencia para las exposiciones. En cuanto al tema de logística, como pasa con el Museo Pablo Serrano, ¿no? Cuando comienzas a producir exposiciones, hay muchas que acaban en muy buenas condiciones de cuando acaban su periplo. Entonces, todo esto se almacena y tenemos un almacén central en donde tenemos todos los recursos museográficos, el mobiliario, los aparatos de audiovisuales, las vitrinas que se han podido guardar. Lo que pasa es que no solo es suficiente con tener un buen almacén, sino que además hace falta un sistema eficiente para gestionarlo. Porque muchas veces tienes las cosas allí y no sabes ni lo que tienes y a veces ni siquiera quieres saber. Entonces, lo que es importante es tener una herramienta informática que sea muy fácil de utilizar, que nos permita hacer listados de todo lo que se tiene y con esos listados se trabaja con los diseñadores y se les dice, mira, para la exposición esta contamos con todo este material, en lo posible utilízalo, ¿no? Después, por ejemplo, una cosa que también hacemos es, a medida que los aparatos audiovisuales se van tornando obsoletos, sí que hacemos una compra importante de audiovisuales. Por ejemplo, últimamente con una exposición que hicimos de TeamLab, que son estos japoneses que hacen proyecciones, tuvimos que comprar 60 proyectores, aprovechamos para comprar ya 60 proyectores nuevos, que serán proyectores láser, digamos, de lámpara, ¿no? Entonces con una vida útil mucho más larga, con menos consumo, más eficientes, y entonces estos 60 proyectores se van utilizando en todas las exposiciones que vienen detrás y por un largo tiempo no hemos de comprar más proyectores, es una manera de afectar menos al medio ambiente. Y después, otra cosa de las que hemos hablado ya y se ha hablado aquí es del cambio a las lámparas LED, ¿no? Nosotros conseguimos el año pasado que todos los CaixaForums que tenemos pasen su iluminación museográfica a LED, que fue una inversión muy importante, eran como 2.000 lámparas en total, pero tenemos ya todos los centros con los mismos aparatos y esto repercute tanto en el gasto directo de energía como en el gasto indirecto, porque antes las lámparas calentaban el ambiente de la exposición y esto baja mucho con el tema de las lámparas LED, ¿no? Otra de los aspectos en los que coincidimos es en el tema de los muros, ¿no? Hace 20 años, cuando se construía una exposición, se hacía una obra de carpintería ingente, se gastaba mucha madera y cuando se acababa todo al contenedor y comenzar de nuevo. En 2010 más o menos se cambió este modelo y se diseñaron una serie de paredes modulares, unas paredes modulares que tienen una estructura de hierro y están tapadas con DMs, y entonces cada sala de exposiciones tiene una dotación de paredes y cuando comienza el proyecto se le dice al diseñador, oye, las paredes con las que tienes que contar son estas. Si el diseñador no las utiliza todas, tiene que buscar un sitio para ponerlas en la misma sala sin que se note, porque las paredes en principio no salen de allí ni se mueven a otros sitios. Entonces yo creo que esto es un gran ahorro tanto desde el punto de vista económico cuanto desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Otra cosa importante es que intentamos normalmente que las exposiciones no vayan con moqueta, salvo en ciertas salas en donde es imprescindible poner moqueta porque el estado del pavimento no nos deja otra opción. Pero entonces lo que se hace es comprar el mismo tipo de moqueta para todas las exposiciones. Entonces un poco pasa lo mismo que con los muros, ¿no? Cada centro tiene su moqueta, más es una moqueta que es de bastante buena calidad y a veces puedes utilizarse la misma moqueta en 2 o 3 o 4 exposiciones seguidas, ¿no? Después otro tema que también intentamos hacer más eficiente es el uso de este material ProSorb para la conservación de la humedad dentro de las vitrinas y demás,
que es un material que tiene una vida útil determinada, pero que se puede recargar para mantener la humedad dentro de las vitrinas. Entonces, tú guardas el prosop que tienes, lo mandas a esta empresa que lo vuelve a recargar y así puedes seguir utilizando el mismo material durante mucho tiempo. Otra cosa que se hizo en algún momento fue comprar unas vitrinas alemanas de la clase Klaus Bauhans. Son unas vitrinas que son bastante minimalistas, son básicamente unas cajas de vidrio que también son vitrinas que intentamos ir utilizando en cada una de las exposiciones. Y últimamente, bueno, hace un par o tres de años lo que hemos hecho es incluir unas cláusulas en los contratos para asegurarnos que las empresas que hacen la producción llevan el material de desecho a los sitios adecuados, ¿no? Es decir, que pedimos para pagar la factura final un certificado de la gestión de los residuos para asegurarnos de que se están haciendo las cosas bien. Aquí tengo unas pocas fotos de los muros estos modulares, ¿no? La estructura está de hierro. Además es un tema interesante, los módulos estos tienen que tener un ancho de 60 centímetros, con lo cual se puede caminar por dentro. Esto nos ayuda, por ejemplo, para hacer instalaciones, pasar cables, es de gran ayuda. Además le da estabilidad al medio. Sí. Y tenemos estas puertas laterales por las que se puede entrar, son muy prácticas. Desde el punto de vista de pintura, aquí lo que hacemos es, porque claro, si tú tienes un DM y vas pintando, al final tienes una capa de pintura que no funciona más el DM, ¿no? Entonces lo que hacemos es pintar al aire, que es se pone una capa de papel que se moja y se pinta, y entonces cuando se seca se estira y funciona muy bien, y cuando se ha acabado la exposición puedes arrancarla y poner otro papel, ¿no? En cuanto a formación, hemos organizado unos cursos de formación en sostenibilidad con el equipo de producción y además con los diseñadores que trabajan habitualmente con nosotros. Hemos hecho un cursillo de ecodiseño con Joan Riguera del Valle, que es un experto del ICTA y la Universidad Autónoma de Barcelona, y con una diseñadora que también está especializada en el tema de sostenibilidad, para concienciar no solo a las personas del equipo, pero también a los diseñadores que trabajan más frecuentemente con nosotros. También hemos hecho visitas al Materfat, que es una institución que depende del FAT y que tiene una materioteca donde tiene una serie de materiales muy innovadores. Son, digamos, como la punta de lanza en la investigación de nuevos materiales. Lo que pasa es que esto no es tan difícil de aplicar directamente, no es tan fácil de aplicar directamente en las exposiciones, pero vale la pena para que al menos tengamos esta visión, ¿no? Saber que hay nuevos materiales y nuevos recursos que se pueden utilizar a la hora de hacer exposiciones. Y finalmente, un poco lo que estamos trabajando ahora es justamente el tema de las cartelas, que es otro tema recurrente, ¿no? Cómo se puede hacer de materiales más sostenibles y que sean reciclables. Después hay el tema de las tintas, que sean más sostenibles y menos contaminantes. La utilización de vinilos reciclables en los textos de sala, que también es un tema que ha salido varias veces. La utilización de pinturas ecológicas, la utilización de carpintería efímera con madera procedente de explotaciones ecorresponsables. Estamos valorando si vale la pena o no ampliar esta dotación de vitrinas de la casa Klaus Bauhans. Y finalmente queremos también comenzar a estudiar la posibilidad de conseguir la certificación de la ISO 14006, que es una específica de ecodiseño y gestión ambiental. Entonces, básicamente esto es. Muchas gracias y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias. Si necesitas del mando. No. Yo normalmente a este tipo de mesas vengo sin nada preparado y me pido el último. ¿Para dónde enfocar esto, no? Es decir, ya muchos años tanto en los dos lados, en la parte pública, en el Instituto de Patrimonio y también como fundador de esta empresa que ya deja un poquito al lado, me veo
con dos clientes habituales de mi propia empresa, con lo cual evidentemente no lo voy a criticar en absoluto. Y lo que sí quería es, o sea, yo, digamos, por afición y creo que por responsabilidad como individuo en esta sociedad, varios años centrado en el estudio de la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Antes, aquella joven decía hacerme una entrevista, intentar resumirlo, es decir, de una manera bastante... y empiezo por la filosofía, es decir, el primer filósofo que empieza a hablar de estos temas, que es Hans Jonas, que plantea, hace decenios, ¿no? Es decir, a la mitad del siglo pasado, que plantea que en definitiva la cuestión es, digamos, de organización social y de compromiso individual, es decir, que no se podrá abordar una sostenibilidad del planeta si no hay un equilibrio entre lo que hace cada individuo. Eso es como una especie de imperativo kantiano, es decir, que debe asumir cada ciudadano también en su vida privada frente a la crisis ecológica que sufrimos y que vamos a sufrir en el futuro. Y hay muchos otros de Castoriadis, está Sacristán o Fernando López-Wade, del cual extraigo un poco, es decir, lo que él plantea. Dice, hay dos sostenibilidades, la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad débil. La sostenibilidad débil, es decir, de alguna manera, no se replantea nada, sería el New Deal, sería el desarrollo sostenible, es decir, sería un conjunto de cosas que podríamos, donde se apela, es decir, se acepta, es decir, una serie de investigaciones científicas, muy recientemente, es cierto, que no en el pasado, y se plantea, y de alguna manera se dan cuenta de que vamos al colapso del antropoceno, es decir, que esto se va a hacer puñetas, ¿no? En consecuencia de lo cual, si queremos mantener el sistema, algo hay que hacer, ¿no? El exponente Bill Gates Company, ¿no? Es decir, que es, en definitiva, pues el New Green Deal, es decir, que el New Green Deal contiene, luego lo veremos, toneladas de oxímoros, ¿no? Es decir, entre sus propios tal, o lo mismo que los objetivos del desarrollo sostenible. La sostenibilidad fuerte es otra cosa. Es decir, la sostenibilidad fuerte se plantea como se planteaban, por ejemplo, ya en origen, filósofos economistas como Stuart Mill, incluso Adam Smith. Es decir, o sea, el padre de lo que podríamos llamar el neoliberalismo, que no es lo que él hablaba de neoliberalismo, no es el que conocemos hoy. Es decir, que plantean, bueno, es decir, tenemos un planeta finito, toda la revolución industrial se basa en combustibles fósiles y esto no puede ser, ¿no? Es decir, y en ese terreno, es decir, yo sí que os recomendaría, aunque es muy complicado, no tanto, ¿no? Es decir, especialmente para la gente que estudia ciencias, ¿no? Es decir, que entendiera que en la parte económica hay un economista que se llama, lo diré, acaba de pasar el COVID y se llama Georgescu, es decir, que relaciona por primera vez la economía y la física, es decir, planteando que el segundo principio de la termodinámica es algo elemental que debería haber sido considerado en origen en el propio desarrollo económico. Pero bueno, es decir, en definitiva, está la sostenibilidad fuerte, la sostenibilidad débil, que es lo que conocemos, que todo el mundo habla de la Agenda 2030, todo el mundo es más verde que ni sé, todo el mundo se publicita como si fuera la octava maravilla del mundo y fuera súper responsable en el medio ambiente. Es decir, y la otra que realmente, de alguna manera, apela a las causas, es decir, a las causas del sistema económico, a los sistemas, es decir, que realmente, es decir, vivimos como vivimos. Un español gasta 4.460 vatios, mientras que una persona en Sudán gasta 90, es decir, y eso, es decir, ahí está el problema. Es decir, en el desequilibrio, en el propio sistema, y habría que empezar a reflexionar sobre ello, ¿no? Si no se hacen las dos cosas a la vez, es decir, porque yo sí soy partidario de que toda aquella acción de un gobierno, de una entidad, de una persona, conducente a la disminución del CO2 y que no lleguemos a las 400, pasemos de las 500 partículas por millón de CO2 en la atmósfera, que sería ya directamente irreversible, tiene que ser bienvenido y tenemos que estar todos de acuerdo. Otro problema, porque en definitiva es la casa común donde tenemos que vivir todos.
tengamos la cosmovisión que tengamos, pero tenemos que estar aquí. Y lógicamente pues vamos a intentar buscar el máximo de acuerdos, y eso a mí me parece que es esencial, ¿no? Pero, insisto, es decir, de cada 100 cosas que oís, es decir, de desarrollo sostenible, es un oxímoron. El sistema económico es un sistema económico que se basa en el crecimiento infinito sobre un planeta finito. O sea, eso para cualquier persona que estudie algo de física o haya hecho la EGB como Dios manda, es decir, sabe que es una barbaridad. Es decir, lo mismo que crecer y multiplicar ad infinitum sobre un planeta finito. Es decir, no tiene lógica. Es decir, es tan elemental, es decir, que bueno, se cae por su base. Pero no lo veréis en ninguna página web de ninguna institución, todos son verdes, sostenibles y todos lo hacemos estupendamente, probablemente incluido Intervento. Es decir, o sea que no voy a... ¿no? Es decir, entonces, pero a mí sobre todo, viendo gente joven o la gente que va a escuchar, por favor, intentar ir al fondo del asunto. Es decir, tener una visión que si llegáis al fondo del asunto y vemos lo que vemos, en la situación geopolítica y económica y social que vivimos, pues puede ser un poco deprimente, pero nunca es tarde para intentar arreglar las cosas, ¿no? En ese sentido, y centrándome ya con este discurso de carácter general y centrándome un poco en la cuestión de las políticas culturales, ¿no? Vengo defendiendo hace mucho, no tanto, pero de hace ya bastante tiempo, que nuestro Ministerio de Cultura y todas las consejerías de cultura, entidades relacionadas con la cultura, públicas o privadas, es decir, deberían tener una política cultural, es decir, que fuera coherente con la idea. Y dentro de la política cultural lo voy a centrar un poco en lo que es el museo, pero en definitiva el museo es la catedral de nuestros días, es de hecho la institución cultural, la institución más valorada por el conjunto de la ciudadanía, por encimísima del resto, es decir, y en definitiva es la única institución por definición sostenible. Si uno se va a lo que cuando Lord Harlem en el 87 para las Naciones Unidas prepara el primer documento y define la sostenibilidad, es en definitiva la misma definición, palabra por palabra, o sea, es preservar el valor de la naturaleza, tratar para disfrutarlo, usarlo de una mejor manera posible, para trasladarlo a las generaciones futuras en el mejor estado posible. Exactamente igual que la definición del museo. Y de hecho, es decir, en la anterior asamblea de Kioto ya se planteaba que no se ha llegado en el ICOM a una definición en este terreno, pero el 80% de las palabras que venían en la propuesta de definición era una definición que apelaba a la sostenibilidad y a la ecología categóricamente. Es decir, porque, y esto, ojo, que el ICOM ya lo hacía en 1975. O sea que en 1975, 73, lo pongo como ejemplo siempre, cayó en mis manos un libro en el que uno se sorprende, es decir, que estamos en el país que estamos y venimos de donde venimos, que en la Sorbona había una asamblea de una tarde entera de 2.000 estudiantes con Bendit y Castoriadis hablando de ecología y sostenibilidad, es decir, en el año 73. ¿no? Es decir, ¿qué hacíamos aquí en el año 73? ¿no? Es decir, lo que podíamos. ¿no? Pero, o sea, es decir, hemos llegado muy tarde a todo. Y fijaros que partimos del libro base, que es la investigación que encarga el Club de Roma a Meadows, a la pareja Meadows y a otros científicos, el límite de crecimiento, que está escrito y que es perfectamente, y que se recicla 20 años más tarde o 30 años más tarde. Es decir, el libro contra el que más ha batallado todas las industrias extractivas del mundo. O sea, han metido tal cantidad de miles de millones en comprar ingenieros científicos y tal para demostrar que lo que decía ese libro era mentira. Que con ese dinero probablemente habíamos resuelto el 50% de los problemas del desarrollo sostenible. Pero, o sea, que estamos donde estamos, es decir, y eso yo creo que hay que entenderlo bien. Para mí, ¿qué es una política? Un museo, ese museo, ¿qué política cultural tiene que tener? En primer lugar, es decir, transformarse en un ecosistema sostenible, ser un paradigma de ejemplo. Y eso es lo que se han planteado aquí, clarísimamente, pero también es cómo organizo esa cueva, ese edificio, ese tal, de la manera más lógica posible para que la huella de carbono, incluido hasta la del último trabajador, sea la mínima. O sea, es decir, que entra
tiene en el museo a todos los niveles de energía, agua, materiales, y qué residuos deja, ¿no? Es decir, entonces, esa ecuación, si esa ecuación se equilibra y el residuo se minimiza, será un museo ecológicamente sostenible. Es decir, y influye la arquitectura bioclimática, desde la arquitectura bioclimática a la logística, afecta a todas las profesiones que se conciernen dentro del museo. Eso por un lado. Y entonces, yo soy de la opinión, es decir, que en este momento, realmente, el 90% de los presupuestos de esta entidad tendrían que seguir dirigidos. Y no solo a cambiar el LED, es decir, porque de cada 100 vatios, 65 se van en calor también, ¿eh? Es decir, o sea, antes eran 90, ahora son 65, o sea, pero quiero decir que va mucho más allá, ¿no? Es decir, lo del LED es lo más, el Quickly es lo hago y ya la factura de electricidad baja, pero ¿de dónde viene esa electricidad? ¿Cómo contratamos esa electricidad? Si iluminamos bien, gastaríamos a lo mejor la mitad de equipos que si iluminamos mal, es decir, seguramente. Es decir, hay otras muchas cosas que luego se añaden a ese simple cambio de aparato que reduce el consumo de energía. Es decir, entonces, eso contempla todas las profesiones que tiene el museo, ¿no? En segundo lugar, incluido pues, de protocolos para el diseño, etcétera, 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 etcétera. Segundo, ahí el museo en sí tiene una contradicción que llama la atención sobre ella, un poco con la que planteaba Ana, ¿no? El museo también se plantea, es decir, los ciudadanos nacemos, vivimos y morimos, pero nuestras creaciones quedan en los almacenes al infinito también, ¿no? Algún día, yo esto lo planteo sobre todo en un foro donde hay más conservadores de museos y tal, es decir, porque sé que chincho, es decir, esto es lo que hay que hacer, es decir, tenemos que seguir creciendo al infinito, porque ese es el mismo planteamiento, no puede ser, es un error de base. Es decir, y entre aparte de los almacenes comen una gran parte de espacio, cuidados, energía, etc., ¿no? El museo y el entorno. Los museos, es decir, la econometría ha llevado a los museos, es decir, a la competición. Yo he visto a los pequeños, los pobres, decir al vigilante, marca 2 veces cada vez que entre alguien, porque si no, no tenemos presupuesto. No es culpa de ellos, es culpa de las políticas culturales que se basan en la econometría y que obligan a tener unas visitantes para dar determinados presupuestos, etcétera, etcétera. Es una barbaridad. Un museo, si un museo debe existir con 1 o con 5 millones de visitantes, porque es por lo que guarda y lo conserva. Que la sociedad lo quiere usar o no, es otro problema, ¿no? Pero, sin embargo, el 90% de las instituciones culturales, no miro a mis clientes, es decir, se dirigen, es decir, a volver a lo mismo después de la pandemia. Más turismo, más millones y no pensamos, es decir, que la Federación puede estar muy ecológicamente desarrollada, pero queridos, es decir, la huella de carbono, bueno, afortunadamente, Madrid dicen que los turistas vienen a ver museos, mentira, vienen a emborracharse, ¿no? Es decir, pero bueno, el problema que hay es que objetivamente ha bajado muchísimo el nivel de los museos. Y yo creo que ha bajado, y lo pienso, porque quiero pensar desde el punto de vista optimista, porque todos aquellos ciudadanos europeos que venían a ver la nueva exposición del Thyssen de la Caixa, del Reina, del Prado, a lo mejor ahora se dicen, joder, y vamos a coger un avión este fin de semana y vamos a hacer esta barbaridad para ver esta exposición, a lo mejor nos aguantamos, ¿no? Y esos eran los que sí iban al museo, los turistas que sí iban al museo, los otros van a lo que van, ¿no? Es decir, y entonces el museo no tiene que estar pensando, Reina Sofía o el Prado no pueden estar mirando, tienen que estar mirando a lavapiés. El museo, el Reina Sofía, porque está en lavapiés, tiene que mirar a lavapiés. Y ejemplo, en Madrid el 99% de los ciudadanos no ha pisado el Museo del Prado. Y hay un arqueológico porque le han llevado el problema, ¿no? Y por último, el apoyo a la creación cultural que realmente esté relacionada a todos los artistas, ¿no? A gente y tecnólogos, artistas, etcétera, que realmente, es decir, estén pensando realmente preocupados, es decir, por la situación de la crisis ecológica que se vive y que de alguna manera, es decir, hay que promover y ayudar esa creación cultural dirigida a evitar los desastres que sin lugar a dudas se avecinan, ¿no? Nos hemos dicho, claro, son políticas culturales, esta es mi forma de ver el mundo, también de una cosa así. Yo no quería hablar de nada concreto, es decir, de verdad que sí podría hablar de la museografía, cosas relacionadas con la profesión, pero realmente cuando estoy en un lugar como esto, pues prefiero dar una visión que habitualmente nadie da. Es decir, que es animar, es decir, a realmente entender, es decir, cómo está el planeta, ¿no? Fijaros, el último ejemplo, ¿no? Economía, dice economía circular.
O sea, tú coges una hoja de papel blanco y la reciclas y ¿qué sale? Gris. Al siguiente reciclado, ¿qué sale? Cartón. Al siguiente reciclado, ¿qué sale? Nada. Es decir, no es economía circular. En el mejor de los casos es economía espiral, que empieza así y va descendiendo hasta la nada. Bueno, aquí en Zaragoza además tenéis una pareja de ingenieros, padre e hija, se llama Valero, el señor Valero y su hija, que tiene un magnífico libro que se llama Tanatia, ¿no? Es decir, que tiene un centro de investigación aquí mismo y os recomiendo encarecidísimamente que si queréis entender, es decir, lo que es el mundo de los materiales, de la energía y de tal, y el futuro y la realidad, vamos, encarecidísimamente, os recomiendo que especialmente a la gente más joven que se lo empolle, porque vale la pena. Vale. Muchísimas gracias. Oye, los participantes, ha sido un cierre fuerte de las presentaciones, así que lo agradezco muchísimo. Vamos a agradeceros todos haber venido aquí, haber estado con nosotros, haberos conectado. Y supongo que hay muchos temas que se nos quedan en el tintero y muchas cosas de los que podíamos debatir, ¿no? Genera más CO2 traer una pieza o viajar hacia la pieza. Hay muchas preguntas abiertas, entonces voy a hacer un poco el círculo y voy a volver a un poco lo de antes, ¿no? Vamos a permanecer en esta complejidad y vamos a seguir buscando el equilibrio inestable y aprender entre todos. Muchísimas gracias.